Nicolás. Levantan la manito ahí y yo les digo Yo tiempo para que una activen. regla. Profe, ¿la puedo usar en el sistema? Se puede medir una persona. Eso, medir a una persona. ¿Qué podemos medir de una persona, Nicolás? A ver. La estatura. Muy bien, podemos medir la estatura. ¿Y qué utilizamos para medir la estatura? ¿El cronómetro? Eso, Ay, no. El no, metro. porque con el reloj, ¿cómo vamos a medir la estatura, Nicolás? ¿Se imaginan, Ya niños, estoy ustedes? Mire, chillando. mire mi reloj acá. ¿Se imaginan, niños? Vamos a medir la estatura y ¡tam! No se puede, ¿cierto? Sí, yo Entonces, sé cómo, profe. la regla, Metro. ¿cierto? Con una regla o una cinta métrica es como metro. podemos medir. Profe, En estos momentos yo sé tengo. cómo medir. Todo es posible, profe, Un todo metro. es posible. Entonces, póngame cuidado. Yo sé, profe, Dime, yo sé cómo medir una persona con el reloj. ¿cómo? Pues con un escáner y ahí yo le mide la medida y Ah, pero de en todas vez de hacer todo el maneras, trabajo. pero de todas maneras necesitamos de un instrumento de medición, en este caso una regla o un metro, y eso se llama, cuando nosotros medimos distancias de un punto a otro, se llama medidas de longitud, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver, medidas de longitud, distancia de un punto a otro. Por ejemplo, la distancia que hay de tu casa al colegio es una longitud, y eso se mide con el metro. Un ¿vale? kilómetro. Es el metro. Con Los el kilómetros kilómetro. también es de longitud. ¿Qué otra medida de longitud conocen? A ver. Los centímetros. Los centímetros, muy bien, ¿qué más? Milímetros. Milímetros. Metros. Los metros, sí. Y Los niños, decámetros. kilómetros. Y Decámetros. hay otras medidas Kilómetros. que son medidas inglesas. Pónganme mucha atención. Las medidas inglesas son aquellas. Resulta que mucho antes que establecieran las medidas del sistema métrico decimal, que son las medidas que utilizamos del metro y todo eso, la gente medía, ¿con qué medía antes? A ver. ¿Con qué podían medir? ¿Con los dedos? Con los dedos, con las manos, ¿cierto? Con los pies. Entonces, niños, mírense en su dedo. Mírense en su dedo. Si ven el dedo gordito, si ven el dedito gordito, esa longitud del dedo gordo, miren en pantalla, miren esa longitud del dedo gordo, eso es lo que se conoce como una pulgada. Y eso es una medida inglesa. La distancia que tienen del punto, del dedo gordo al índice, miren, hagan así. Miren mi mano, hagan así. La distancia que hay del dedo gordo al índice. De la nariz. Esa distancia, eso se llama una cuarta. ¿Listo? Esto es una cuarta. Entonces tenemos acá la pulgada y tenemos la cuarta. Una cuarta. Ajá. Y ahora tenemos Profe, la distancia mire que que hay. nosotros... Miren, niños, pónganme en atención primero, ¿vale? Y ahorita Con el dedo índice y con el dedo pulgar. sí. Y niños, pónganle cuidado. Pónganme en atención. Niños, dejen bloqueado el micrófono y solamente actívenlo para preguntas para que no se congestione la información. Miren, póngale cuidado. Entonces, tenemos la pulgada, que es el dedo gordito, esta parte es lo que podemos mover del dedo gordo es en la pulgada. Tenemos la cuarta, que es el dedo gordo hasta el índice, eso es lo que es una cuarta, ¿sí? Y tenemos la distancia que tenemos desde el dedo gordo hasta el dedo meñique. Eso es otra medida, eso se llama una palma o un palmo, ¿sí? También tenemos la medida que hay desde el codo hasta acá nuestra manito. Eso se llama lo que se llama un brazo. ¿Sí? Y tenemos también la brazada, que es la distancia que hay de extremo a extremo, de brazo a brazo. Eso se llama una brazada. También tenemos, pues, con el pie, cuando nos Yo sé cómo con en el las pie. piscinas que uno le dice las brazadas. Sí, voy a levantar una chancla, vea. Con los pies también medimos, y pues si ustedes miran, los ingleses también miden la altura, es con pies de altura. Dice, el avión va así con pies de altura. Pero resulta, niños, que esa forma de medir con las partes del cuerpo no era tan efectiva, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se decidió establecer un sistema métrico que nos pudiera medir con mayor facilidad y con mayor exactitud. Y por eso inventaron lo que es el metro, el decímetro y el centímetro. Santiago, ¿tienes alguna pregunta o déjate, Santiago, mejor el micrófono, ¿vale? Que es que se escucha por allá mucho ruido y no me escuchan los demás. Entonces, niños, por eso establecieron el sistema métrico decimal y son para medir medidas de longitud. Ahora, otras medidas que tenemos, por ejemplo, miren acá este paquete de trocipollos que tengo. Miren, en el paquete de trocipollos, cuando ustedes miran, ustedes ven por acá donde dice el peso, ¿sí?
En el peso, en este caso, dice 32 gramos. Miren. Miren, acá dice 32, no sé si se vea bien. 32 gramos. Esos 32, eso significa la cantidad de masa que tiene lo que está dentro de mi paquete, o sea, de la cantidad de trocipollos. Entonces, la masa es otra forma de medir, en este caso, la masa. Y la unidad central es el kilo, el gramo, ¿sí? Y tenemos ahí también el kilogramo, tenemos la libra, la arroba, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es para medir la masa. La capacidad, miren, ¿qué es la capacidad? Miren acá al frente, tengo un vaso con jugo, que me estaba tomando un jugo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la capacidad? La capacidad es la cantidad de contenido que yo le puedo echar por dentro a un objeto. Hay objetos que no tienen capacidad. En este caso, un vaso tiene capacidad porque, miren, le puedo echar algo por dentro, ¿sí? Y entonces, el litro es la unidad central de las medidas de capacidad. Observen este bafle que tengo acá. Este bafle tiene masa, tiene volumen, pero no tiene capacidad porque yo no le puedo echar nada por dentro, ¿sí? Y, por ejemplo, este cubo de Rubik que tengo acá, miren, tiene volumen, ¿sí? Pero no tiene capacidad porque no le puedo echar nada por dentro, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hablar de todas esas magnitudes en esta clase, y hoy vamos a arrancar con lo que son las medidas de longitud, ¿listo? Que es lo primero que vamos a ver. Y vamos a ver después, paso a paso, las demás medidas. Entonces, voy por acá. Voy a abrir mis diapositivas, denme un segundo. Bueno, babies, entonces, en su cuaderno de geometría escriban la fecha del día de hoy, por favor. Como pueden ver, acá tengo... te escucho trabado, no te oigo bien. Tranquilo que no estoy trabado. Estoy bien. ¿Geometría? Sí. No, ya, ¿ahora sí me escuchas bien? Yo sí te escucho bien. ¿Ahora sí? ¿Ya? Sí, en geometría escriben. Geometría quinto. Bueno, voy por acá. Listo. Bueno, María Paula, bienvenida a la clase. Listo, escriben geometría, escriben magnitudes y como título escriben unidades de longitud, ¿vale? En geometría. Y pues les coloqué ahí un metro, que son las de medir unidades de longitud, el instrumento básico para medir unidades de longitud. Para crear. ¿Listo, Nicolás? Yo hago una pregunta. Sí. Dime. ¿Cómo hicieron para crear el metro? Para crear el metro, uy, eso es un estudio muy grandísimo que le hicieron a la distancia que tienen los paralelos en la Tierra, los paralelos y meridianos, y es una medida exacta con relación al tamaño de la Tierra. El metro es hecho en ese, basado en eso, y ya después se distribuyeron lo que fueron los decímetros, los ¿Y por qué yo sí dije? Porque tengo una pregunta. Medían con las manos, ¿cómo eso hicieron para hacer eso? Claro, sí, porque es que, porque como todo el mundo no tenía las manos de igual tamaño ni nada de eso, pues por eso fue que tocó hacer el metro y establecerlo en una relación que tuviera que ver con todo el planeta. Profe, una pregunta. ¿Cómo hicieron para crear el reloj? ¿Cómo supieron si era la hora exacta? Eso es un estudio, mira, el reloj, bueno, es otra magnitud y nosotros lo medimos con lo que son las horas, minutos, segundos, No, años, profe, décadas. sino que... ¿Y cómo hicieron para establecer las unidades de tiempo de las horas y todo eso? Pues fácil. La hora. Para Sí. establecer la hora, primero que tuvieron que establecer la medida de tiempo en días y en años. Con el estudio de las estrellas, los astrónomos detectaron que la Tierra daba una vuelta al Sol cada 365 días, ¿sí? Y pues no son exactos tampoco. Después de distribuir los 365 días, decidieron agruparlo según estaciones, en meses, y luego en meses, en días. Y pues la hora, pues la unidad de tiempo del segundo fue lo que se estableció según lo que duraba el día alrededor de qué en pasar. Tuvieron que ser re buenos para inventar eso. Ajá, y eso fue a través de todos los años, porque antes, por ejemplo, yo tenía a mi abuelo allá en Boyacá. Él medía el tiempo, era mirando para el cielo, él miraba el sol en qué posición estaba y decía, son las 3 de la tarde, y uno miraba el reloj y mi abuelo tenía razón. Se levantaba mi abuelo y miraba el cielo y miraba el sol, decía, son las 7:30 de la mañana, y uno miraba el reloj y sí,
Entonces antes lo hacían era a puro cálculo. Sí, profe. Eso es mentira. ¿Tú pensabas que era magia? Sí, yo decía, mi abuelo es bruto, pero no, es que era que miraba el cielo y todo. Listo, vamos a continuar, niños. Entonces, pregunta. Se me empezó a salir solo. Se me empezó a salir Te vas a solo. preguntar Sí, eso de lo que que te está iba a dar leídos, una Camilo, de lo que está leído toca que tengas paciencia. Por el internet. Sí, pregunta. Ya saben, dejen bloqueado el audio, por favor. Sí. Bueno, magnitud y cantidad. Solamente va a leer la persona que yo quiera. Lina, vas a leer, por favor, lo que está en pantalla, ¿vale, Lina? Dale. Magnitud y cantidad. Generalmente las personas en campo necesitan realizar mediciones de diferente tipo. Que sembrar el alimento que van a dar. A mediciones que realizan a diario. Profe, no me dejas ver. ¿No te dejo ver? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ya? Ahí está bien. Piensa qué tipo de mediciones estás realizando últimamente. Listo, muy bien. Niños, por favor, respetemos la palabra. Cuando alguien esté hablando, dejamos solamente activo el micrófono de esa persona, ¿vale? Muy bien, Lina. Entonces, yo les coloqué un ejemplo acá en el campo, ¿sí? de mediciones, porque resulta que en el campo es donde las personas utilizan, bueno, acá en la ciudad utilizamos también mucho las medidas, pero en el campo, por ejemplo, tengo acá, ordeñar las vacas en el campo. Ordeñar las vacas en el campo, ¿qué podemos medir? Vea, podemos medir la cantidad de vacas. Podemos medir la cantidad de leche que sacamos, ¿cierto? La cantidad de personas que ordeñan las vacas. El tiempo que duran ordeñando una vaca, ¿sí? La cantidad, o sea... Profe, la cantidad del tiempo en que se mueren las vacas. Eso, todo eso. Pero digamos, ahora es La recoger la cantidad de cosecha. trigo que recogen. Eso, recoger la cosecha, cantidad de trigo, la cantidad de tiempo que duran recogiendo, la cantidad de personas, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes miran acá en abonar las plantas, trabajar en un galpón, coser la ropa, dirigir los trabajadores, cocinar, hacer reparaciones, arar la tierra, pescar en el río, manejar en el tractor, cuidar los animales, remar la canoa, todo eso necesita medirse, ¿sí? Y pues hay diferentes magnitudes para todo ello. Una pregunta. ¿Qué es arar? Arar. Arar. Arar es preparar la tierra para sembrar. Es cuando se cogen el toro y el buey, se colocan con un arado de palo y hacen que revuelva la tierra. Así es como escarbar la tierra para poder sembrar. Profe, ¿qué es el galpón? Un galpón es un lugar ¿Cuándo donde se tienen crían gallinas. las gallinas? Eso, donde crían las gallinas y donde ponen huevos las gallinas. De allá es donde sacan las gallinas para los ganaderos y todo eso. En los Profe, galpones. una pregunta. Dime. Ese error es cuando le hacen esa, como cuando uno tiene un rastrillo y uno quiere jugar con la arena de mentiras, ¿sí? Eso. Entonces uno coge un rastrillo de mentiritas y le hace así a la tierra, ¿cierto? Eso es arar la tierra. Bueno, entonces, vamos a ver por acá, voy a poner a leer a otra persona, dejen bloqueado el micrófono, la persona que yo le diga es la que va a activar, ¿vale? Vamos a poner por acá a Juan Manuel. Juan Manuel, por favor, regálame la lectura. Diariamente estamos usando magnitudes, como las que acabas de nombrar en el ejercicio anterior. A todo lo que se puede medir se le denomina magnitud. Las magnitudes se expresan en forma numérica, es decir, son cuantitativas, ya que son propiedades o atributos físicos medibles, o como por ejemplo la longitud de masa, el volumen, la fuerza, la velocidad, la cantidad de sustancias, etc. Hay magnitudes geométricas, como la longitud de área y el volumen, que resultaron en las actividades diarias del hombre y su relación con la naturaleza. Listo.
Y las magnitudes se miden a través de una cantidad. Listo, las cantidades y las, muy bien, hermano, las cantidades y las magnitudes se relacionan, ¿cierto? Según la cantidad, nosotros podemos establecer cuánta magnitud nosotros podemos tener. Y como pueden ver acá a este lado tengo lo que es la longitud, la masa, que es el mismo peso, la capacidad, la superficie, el volumen y el tiempo. ¿Tenemos que copiar? No escriban nada, yo solamente ya les digo que van a escribir, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Van a escribir lo siguiente ahora sí. Escriben como título unidades de longitud, creo que ya lo escribieron. Y van a escribir solamente lo que yo les subraye, ¿listo? Sí. Van a escribir esto. La longitud de un cuerpo es una magnitud. Punto seguido, la unidad principal para medir la longitud es el metro. Eso es lo único que van a escribir. Esto es lo que está subrayado de amarillo, ¿vale? Entonces escribimos en el cuaderno. El título es unidades de longitud. Profe, una pregunta. Pregunta. Lo del tema que vamos a hacer hoy, ¿está relacionado con matemáticas? Esto es matemáticas. Es que la geometría es matemática, sino la parte, la geometría es la parte de la matemática de las figuras y de las mediciones. ¿Listo? Creo que me enredaste. ¿Por qué? Porque antes yo creía que las matemáticas y geometría era diferente. Pensé que las matemáticas eran hacer operaciones y tal. Y la geometría pensé que era dibujar ¿qué? Cuadros. Y bueno, figuras para... Les voy a aclarar la duda. Niños, matemáticas es todo. Lo que es geometría, estadística, lo que es álgebra, lo que es cálculo. Todo eso es matemáticas, pero la matemática que vemos normal, la que vemos, lo que estamos viendo ahorita de visibilidad, eso se llama aritmética. O sea, la parte de la matemática que vemos los lunes y martes se llama aritmética. Y lo que vemos acá es la parte geométrica de la matemática, y lo que vemos en estadística es la parte de estadística de matemáticas. Todo es matemática. Profe, tengo una pregunta. No entiendo qué es álgebra. Ah, eso lo ven. Álgebra es matemáticas avanzadas. Sí, es más avanzada. Es cálculo. Y más avanzado todavía que álgebra. Es cuando ya se utilizan ¿Y cuándo nos toca estudiar álgebra? En grado séptimo. En bachillerato. En octavo ya comienzan con álgebra. Profe, mire que en nuestro anterior colegio en el República de China, donde yo estaba anteriormente, nos hacían medir toda una cancha con los pies o si no era con las manos. Ajá, esa es la parte de geometría. Entonces estaban aprendiendo a medir con las partes del cuerpo. Listo, mis niños, ¿qué otra parte van a escribir? Miren, observen la explicación que les voy a hacer. Dice, para expresar las longitudes pequeñas utilizamos los submúltiplos del metro. Miren, los submúltiplos son las unidades pequeñas, más pequeñitas que el metro, que son el decímetro, que se escribe la D y la M, el centímetro, la C y la M, y el milímetro, que son 2 M. Y para expresar, pónganme atención, longitudes grandes utilizamos los múltiplos, se llaman múltiplos al decámetro, al hectómetro y al kilómetro, son las unidades grandes, ¿listo? Entonces estas son las principales, obviamente hay otras más, pero estas son las principales que se utilizan para medir, ¿vale? Entonces van a escribir solamente esto que acabo de chulear también. ¿No ve que también hay que copiar lo que está ahí resaltado? Sí, entonces escriben submúltiplos del metro y escriben los submúltiplos del metro que están acá, ¿vale? Y escriben después múltiplos del metro, solo lo que subraye, ¿sí ven? Y escriben los múltiplos del metro. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Profe, y eso lo copiamos en Geometría. Geometría, estamos en geometría. Hola, Valentina, buenas tardes. ¿Eso toca copiarlo? Sí, Valentina, lo que acabé de subrayar, ¿vale? Lo que está en amarillo y... Ok, profe, ¿me esperas un segundo? Bueno, apúrate porque ya casi voy a ¿Me pasar. esperas un segundo? Sí, apúrate, pero ya apúrate rápido.
Entonces, apréndase muy bien, mire las unidades: decímetro, centímetro, milímetro, decámetro, hectómetro y kilómetro. ¿Cómo así de todo eso, todo lo amarillo toca copiarlo? Sí, lo que yo resalté de amarillo. En geometría, ¿cierto? Sí, en geometría. Escribes como título unidades de longitud. Gracias, profe. Bueno. Creo que nos falta solo Daniel Castro en la ¿Hay clase. algo más grande que un metro? Principal para. Sí, mira que la clase de biología profe. Él también faltó la clase de biología. Sí, entonces me toca mirar a ver qué fue lo que pasó con él. Medir longitud. Dime, Santiago. ¿Cómo, Santiago? Isa, le lucen los audífonos rosaditos. Profe, espera, Gracias, profe. ¿qué me falta? Bueno, dime. Profe, ¿puedes esperar un poco? Sí, tranquilo que no voy a pasar esta pantalla hasta que no les coloque unos ejemplos acá. Escriban rápido, por favor. Niños, si de pronto yo llego a pasar, que si hay algo más grande que el kilómetro, que es el más grande, sí, claro. ¿Listos? No, profe. No, todavía no. Bueno, ya saben que si no alcanzan, las diapositivas están en el blog en la parte de geometría y allá pueden adelantarse si de pronto se llegan a quedar atrasados. Ya, profe. Bueno, Profe, muy bien, Lina. Dime, Valentina. toca escribirlo debajo que se después de longitud de un cuerpo de Sí. eso. Escriben submúltiplos del metro, eso. mira, escriben submúltiplos del metro y escriben estos tres, que son los submúltiplos del Ok. metro Profe, con lo que profe, tienen las letras del ¿por qué? paréntesis. Profe, ¿por qué todos terminan Ok, en profe, O? gracias. Ya, profe, ya Pero terminé. Pues ro. esos nombres que se le colocaron, se le atribuyeron de esa manera es para que queden fáciles de recordar. Estos se los tienen que aprender, ¿vale? De memoria. Los múltiplos y submúltiplos. Profe, yo ya me lo sé. Bueno, muy Decímetro, bien. centímetro, milímetro, decámetro, hectómetro. Profe, y todo termina en kilómetro. metro. Sí, sí, porque son los familiares del metro, los múltiplos. Igual, decímetro, centímetro. Profe, la Sí, de abajo que está en amarillo, ¿la copiamos? No, ese no. Ese no, porque ya les voy a explicar unos ejemplos. ¿Listo, niños? Voy a pasar de acá. ¿Listo? Todos son familiares del metro, profe. Sí. Todos son familiares del metro porque terminan en metro y la medida es metro. Sí, señor. Por eso es la unidad central Ya media metro. terminé, Y todos son profe. familiares. Mis niños, discúlpenme los que no han terminado, voy a pasar en el blog se adelantan, Profe, ¿vale? ya, profe, ya. ¿Listo? Bueno, voy a pasar. Entonces, Listo. mire, observen. Esta escalera es la que ustedes se van a aprender de memoria. Esta escalera se llama escala de conversión de unidades, ¿vale? Bueno, ¿para qué Profe, esa nos sirve? escalera me encanta. ¿Para qué sirven esa? Sí, póngale cuidado. Voy a explicarles unos ejemplos de situaciones que se nos pueden presentar para convertir unidades. ¿Listo? Entonces pongan mucha atención porque luego de esto vamos al ejercicio. ¿Listo? Entonces, esta escalera nos muestra acá todo lo que son múltiplos y submúltiplos del metro. Recuerdan que nosotros aprendimos a multiplicar y dividir por potencias de 10. Mantengan silenciado el micrófono, por favor, para las explicaciones. Eso, manténganlo silenciado. Entonces, múltiplos son los más grandes y submúltiplos son los más pequeños. Un decámetro, por ejemplo, el metro sabemos que tiene 100 centímetros, ¿sí? El decámetro tiene 10 metros. Entonces, un decámetro nos sirve para medir unas distancias un poquito más grandes.
El hectómetro tiene un hectómetro 100 metros. Quiere decir que es para dividir distancias mucho más grandes. Y el kilómetro para distancias mucho más grandes. Por ejemplo, el tamaño de Colombia, ¿sí? Se mediría en kilómetros. Por ejemplo, el tamaño de Bogotá se podría medir en hectómetros, que son grupos de 100 metros. En decámetros se puede medir, por ejemplo, el parque, que es como grande, y en metros, por ejemplo, la longitud de la casa, ¿sí? Entonces, por eso es que son las unidades mayores. Las unidades menores, por ejemplo, tenemos el decímetro, que el decímetro, mira, son simplemente 10 centímetros. El decímetro es esta distancia nada más, 10 centímetros. Tenemos el centímetro, que es solamente este pequeñito, que ustedes ya lo conocen, que es el que más utilizamos, ¿cierto? Miren, centímetro. Y el milímetro, por último, que es una sola rayita de estas pequeñitas. Y como pueden ver, van todos en grupos de 10. ¿Listo? Entonces, esa es la escala que se van a aprender. ¿Qué situaciones, problemas se nos pueden presentar? Por ejemplo, si, que me dicen a mí que yo tengo 1 kilómetro y quiero saber 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Entonces quiere decir que el kilómetro lo voy a convertir en metros. O sea, me voy a ir desde acá donde estoy en kilómetros a pasarlo a metros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo hago para saber ese kilómetro cuántos metros tiene? Simplemente, como pueden ver la flecha azul de mi escalera va hacia abajo, quiere decir que cuando yo voy de una unidad mayor a una unidad menor, yo voy a multiplicar. ¿Listo? Siempre voy a multiplicar una unidad mayor a una menor. Por ejemplo, para ir de kilómetros a metros, doy 1, 2 y 3 pasos. Por cada paso que yo dé, yo multiplico por 10. Quiere decir que acá será kilómetros a hectómetros por 10, a decámetros por 10, o sea, ya sería por 100, y hasta metros sería por 1000. Como son 3 pasos, yo multiplico por 1000, desde kilómetros a metros. Quiere decir que el 1 lo multiplico por 1000. Y en este caso, 1 por 1000 nos va a dar, pues, 1000, ¿cierto? Quiere decir que 1 kilómetro tiene 1000 metros. Ya convertí mi kilómetro a metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Voy como otro ejemplo por si de pronto tienen dudas, ¿vale? Voy a escoger otro color por acá, este color verde. Y supongamos que me dicen a mí 35 hectómetros. ¿Cuántos centímetros tiene? O sea, quiero convertir esos hectómetros a centímetros. Dime, Mariana. Se nos va a cerrar la clase. Volvemos a entrar, Sí. ¿cierto? Apenas se cierre, vuelven a ingresar. Esto voy a ver si alcanzo a explicarles este último. Profe, queda menos de un minuto para que se termine. Sí. Entonces, esperemos, a ver, recochemos un poquito. 50, tiene 50 centímetros. ¿Alguien tiene dudas hasta el momento? A ver. Profe, tiene 50 centímetros. Yo tengo No, ya les dudas. explico. Dime, Mariana. Cuando uno va de viaje aparece Yo 2 sí tengo kilómetros. dudas, profe. No, es María Paula, profe. Ah, María Paula, dime, ¿qué duda tiene? Pues la duda que yo tengo es que no entendí cómo hacer, digamos, pues la multiplicación. Ya voy de Yo nuevo. tampoco, profe. Ahorita con el otro ejemplo les voy a seguir explicando, ¿vale? Voy a esperar a que se Bueno, acabe ya el profe. tiempo. Y pues esperamos para...